si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La oración a la bandera, hermanos, comienza con las palabras. ¿Cómo comienza? Dios te salve, patria sagrada. Dios te salve, patria sagrada. Aunque es un acto cívico, encierra una profunda verdad espiritual, y es que solo Dios puede salvar al Salvador. Amén. Solo Dios puede salvar a toda una nación. La historia bíblica, hermanos, y la historia de los pueblos nos demuestra que cuando un pueblo busca de Dios, Él trae restauración, justicia, paz y gozo a esa nación. Hoy vamos a meditar en cómo Dios salva a una nación completa, usando agentes de cambio, agentes inesperados, ciudadanos honestos, líderes íntegros e incluso a los niños para salvar a una nación. En primer lugar, hermano, Dios puede salvar a una nación cuando un pueblo se humilla y clama ante Él. El Salmo capítulo 33 versículo 12 dice así: bienaventurada la nación cuyo Dios es ¿quién, hermanos? Jehová. El pueblo que Él escogió como heredad para sí. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. El pueblo que Él escogió como heredad para sí. Este país tiene una bendición tremenda, y es que lleva su nombre y se llama El Salvador. Cuando el presidente Elías Antonio Saca era presidente en aquel tiempo, hubo una religión que quiso entrar aquí al país, y era la religión de un señor que él decía que era Dios. Él decía que Jesús ahora era Él, y ya no está porque se murió de borracho. José Luis de Jesús Miranda, él era el fundador de la religión, de la secta que se llamaba Creciendo en Gracia. No en grasa, ¿verdad? Creciendo en Gracia. Y ellos quisieron entrar al país. Y una de las acciones positivas que yo recuerdo que hizo el señor Tony Saca, él dijo lo siguiente: no lo vamos a dejar entrar, dijo. Este país lleva el nombre del Salvador, y aquí no hay otro Dios más que el Salvador Jesucristo. Así que todos los adeptos a esa religión, dijo, vayan a recibirlo al aeropuerto, y allá que el Señor haga lo que Él quiere, pero un paso al país no lo va a dar. Hermanos, esa fue una acción muy valiente por parte de un presidente, y decir: en este país, dijo él, somos del Señor Jesús. Aunque él decía que era católico, ¿verdad? Pero nosotros los cristianos entendemos que no hay otro Salvador sino que Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y sabe usted las fiestas patronales del Salvador en honor a quién son? Al divino Salvador del mundo. Una bendición que no tienen otros países. En Nicaragua es un santito así chiquitito, mire, que se llama Santo Domingo. A ver quién diablos es Santo Domingo. Ahí lo anda para arriba y para abajo. En México, ¿sabe quién es? ¿Quién es? Esa le está ganando a la que oficialmente es la Santa Muerte. Pero en México no les puede ofender ni quitar la Santa Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Es la reina, es la Virgen Morena, le llaman ellos. Pues mire, qué bendición que a nuestro país nos las puso fácil la tradición, y es que nos puso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa es una gran oportunidad para evangelizar, hermano. Y para subirse a las ruedas, me van a decir algunos. Para evangelizar y hablar del único nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos: el nombre de Cristo Jesús,
Señor nuestro. Ningún sistema político, ideológico o poder humano puede traer verdadera salvación a una nación. La salvación nacional empieza cuando una nación teme a Dios y obedece a su palabra, a este libro poderoso. Por ejemplo, hermanos, Nínive, ¿se acuerdan de aquella gran ciudad? Una nación entera fue librada del juicio porque desde el rey hasta los más pequeños se humillaron delante de Dios, el Rey de reyes y Señor de señores. El Salvador será fuerte y justo, no solo por las leyes humanas, sino por ciudadanos que reconocen a Dios como Señor y Salvador. Dios puede salvar a toda una nación a través de agentes de cambio y piezas claves en la transformación de toda una nación. Vamos a ver cuáles son esas piezas claves para que una nación sea salva. Piezas claves, agentes de cambio que Dios puede usar para transformar a toda una nación. Y entre esas tenemos que Dios puede salvar a una nación a través de una iglesia poderosa. Dios puede salvar a una nación a través de una iglesia poderosa. El versículo bíblico lo sabemos de memoria. Dice así: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué pasará? Y sanarán. Hermanos, la iglesia poderosa hoy no se mide por los templos grandes que pueda tener, no se mide sino que se mide, hermanos, por las manifestaciones vivas del poder de Cristo. Una comunidad que cree, que ora, enfrenta la oscuridad espiritual, proclama el evangelio con valentía y es instrumento de sanidad y esperanza en medio de un mundo lleno de tinieblas. Este poder no es exclusivo para unos pocos, es decir, que solo los pastores podemos orar por los enfermos. Todos nosotros somos llamados para orar por los enfermos, para obrar milagros, señales y prodigios. Cada creyente lleno del Espíritu Santo, hermano, es portador de la autoridad de Cristo para vivir en victoria, testificar en poder y ser un canal de milagros y transformación en su entorno. El Señor nos llama a nosotros, hermanos, a ser una iglesia poderosa. Poderosa. Qué bueno que usted dijo amén. La iglesia Torrefuerte está llamada a ser una iglesia poderosa, donde hayan milagros, porque el tiempo de los milagros no ha pasado, hermano. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta nación va a ser transformada. Nejapa va a ser transformada cuando Torrefuerte sea una iglesia poderosa. Amén. Yo quiero ser un cristiano poderoso. Yo quiero ser un cristiano que esté lleno del poder del Señor Jesús, porque esta nación va a ser transformada cuando haya una iglesia donde hayan milagros pasando, donde hayan señales pasando, prodigios pasando. Esa es la tarjeta de presentación de la iglesia hoy en día. Voy a repetirlo. Esa es la tarjeta de presentación de la iglesia hoy en día, de los misioneros. Esa es la tarjeta de presentación. ¿Cómo puede un misionero salvadoreño ir a India y predicar a Jesucristo? Si en India hay 6 millones de dioses, ¿puede imaginarse? 6 millones de dioses hay en India. Los lagartos son sagrados, las vacas son sagradas. Llegar a un país donde hay 6 millones de dioses, ¿qué marca la diferencia? Que el mío hace milagros. ¡Qué lindo! Que el mío hace milagros. Eso marca la diferencia. Las señales, los prodigios y los milagros son la auténtica divina de la iglesia de hoy en día. Dios salva a una nación, hermanos, a través de una niñez encaminada a Cristo Jesús. Ese es otro agente de cambio que Dios usa para salvar a toda una nación. Y por eso lo dice la palabra del Señor en Proverbios 22:6.
de memoria. Decimos, instruye y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El futuro de un país no solo está en los líderes actuales, hermanos, sino que también está en los niños que hoy estamos formando. Discipular, capacitar a un niño en su área espiritual, guiarlo a Cristo en su temprana edad, evita que las cárceles estén llenas en un futuro. Los niños son la esperanza. Jesús en los niños son la esperanza de toda una nación. Yo, hermanos, personalmente quiero felicitar a los padres de Torrefuerte, aquellos que están haciendo un tremendo papel en la salvación de sus hijos. Hay madres que con gran esfuerzo traen a sus hijos al culto. ¿Sabe? Le voy a decir algo. Los sábados en la tarde es el culto de los jóvenes. ¿De quién? De los jóvenes. Estos deberían de tener desde 15 años en adelante hasta los 21, 22 años. Pero curiosamente, no sabemos por qué, el culto de los jóvenes se nos llenó de niños. Y cuando los líderes vinieron y me dijeron, pastor, no hayamos qué hacer porque hay un montón de niños en el culto de jóvenes. ¿Qué hacemos? Los sacamos. Y yo empecé a analizar y vine varias veces y me di cuenta que esos niños, con perdón, perdónenme por favor, pero esos niños chiquitos traían más propósitos que muchos hipotes grandes al culto de los jóvenes. Y cuando yo entro y veo a Gamaliel que está serio, usted sabe que Gama es inquieto, pero en el culto de jóvenes él está involucrado. Mateo está con más concentración que un cipote que quizás vino solo a ver a las cipotas, pero los niños estaban aprendiendo y toman más las cosas en serio, con más responsabilidad. Yo dije, no, ahí déjenlo, Dios va a hacer algo. Pero no solo eso, hermano. ¿Sabe que hay madres que están aquí en el culto de los jóvenes para traer a sus hijos? Y yo quiero felicitar a la hermana Mercy, a la hermana Flor, a la hermana Dalila, que trabajan entre semana y todavía ocupan el sábado de descanso para traer a sus niños. Ellas están cumpliendo lo que dice Proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y es que una plantita, un árbol se corrige desde que está una planta, ¿verdad? Trate usted de corregir a un árbol viejo, no se puede, no se puede. Mire, aquí hay padres que son tan disciplinados con sus hijos, pero tan disciplinados. Y yo veo que una vez le dicen, eso no se, ahí está Gama, mire, ni me había fijado, él está sin hacer ruido. Hermano, felicidades a los padres que están instruyendo bien a sus hijos en el camino del Señor. Los están instruyendo bien. Ese es un delincuente menos. Si eso hubiéramos aplicado hace años, la cárcel no estaría como está hoy en día. Pero sabe, hay algo lamentable. Si usted va al Secot hoy, está lleno de evangélicos. Está lleno. Y usted le dice a todos, ¿qué quieren? Misa o culto. Todos se saben los coritos. Todos se saben los coritos. Pero ¿sabe qué pasó? Las madres no fueron ejemplo. Las madres y la mayoría eran mantelinadas, que ahí iban para el culto y dejaban a sus hijos. Y la mayoría eran viejitas de esas que solo cucarachas de la iglesia, pero no eran ejemplo. Y los hijos, ¿qué dicen cuando los papás no son ejemplo? ¿Qué dicen los hijos? Para ser como mi mamá, dicen, mejor no soy nada. Para ser como mi papá, dicen, mejor no soy nada. Proverbio 22 nos exhorta y dice, instruye al niño. Pero cuando habla de instruir, habla de la disciplina con propósito. ¿Sabe por qué cuesta disciplinar? ¿Sabe por qué cuesta disciplinar? Disciplinar no es fácil. Una de las razones, le voy a mencionar al menos 3 razones por las cuales no es fácil disciplinar. Y es que la disciplina quiere ejemplo.
Y la primera en estar bailando TikTok es la nana. ¿Qué ejemplo le va a dar? ¿Ah? Y la primera que sale ahí enseñando todo es la nana. ¿Qué ejemplo le va a dar? Entonces, y el primer malcriado con malas palabras, abusivo, es el papá en la casa. ¿Qué ejemplo le está dando? Por eso, en primer lugar, la disciplina es difícil. La segunda razón por la que la disciplina es difícil es que necesita un proceso congruente. Pero nosotros ponemos reglas y las olvidamos. Nosotros mismos olvidamos que pusimos las reglas. Yo tengo un amigo que es pastor y yo lo exhorto bastante en la forma de disciplinar a su hijo, a sus hijos. Un día salimos juntos, él y yo, y él llevaba a su niño, estaba pequeñito. Y cuando nos estacionamos en el súper, le dice él, mire qué tremendo. Mira, le dice el niño, vamos a entrar, pero no me vaya a pedir nada y no me haga berrinche, porque no le voy a comprar nada. Y le dice el niño, sí, papá, está bien. Ok, ¿eso estuvo bueno, sí o no? Buenísimo, buenísimo. Aplicó la regla, ok. Le dijo la regla. Entramos, anduvimos por allá. Cuando estamos en la caja, el niño ve unos chocolates. Papá, ¿qué le dije? Papá, ¿qué te dije? Y empezó a llorar, y le hizo el berrinche. ¿Sabe qué hizo este papá? Agarró el chocolate y se lo dio. Tomá, en la casa vamos a hablarle. A mí me dieron ganas de zafarme el cincho y pegarle al papá. No le dije nada y el niño se calmó. Cuando llegamos a la casa le dije, me dan ganas de pegarte a vos. No, me dijo, es que aquí yo en privado lo corrí. No, ya le había dado una regla. ¿Por qué la quebrantaste tú? La disciplina no es fácil porque requiere un proceso congruente. Pero los más incongruentes a veces somos nosotros, los tatas, hermanos. Nos olvidamos de las reglas que ponemos, no le llevamos un proceso. La disciplina también es difícil porque requiere tiempo. ¿Qué requiere? Y es lo que menos tenemos. Entonces le hemos dado la educación de nuestros hijos a la niñera del siglo. ¿Cómo se llama? El iPad y el celular. Que hoy todos tienen iPad porque el gobierno se la regaló, ¿verdad? Entonces, como yo no tengo tiempo de educar a mi hijo, que lo eduque el iPhone, que lo eduque el Android. Y el cipote ahí está callado, pero todo el día. A nosotros, la generación X, ¿se acuerda, verdad? Nuestros papás nos llamaban a las 10 de la noche. Vénganse para adentro, porque en la calle los niños se pierden, decían los papás. En la calle los niños se pierden. Hoy tenemos una generación que se pierde en su cuarto. Ahí los estamos perdiendo. Y yo llego a las iglesias. Cuando doy este consejo, los jóvenes terminan enojados conmigo. Yo les llego y les digo, papás, ya no le peguen a sus hijos. No, eso es hasta prohibido hoy, ¿de acuerdo? El castigo físico ya quedó atrás. No, ya esta generación nació curtida, no le calan. Usted le pega al cipote, no le duele, risa le da. Hay castigos que son pero más estrictos hoy. Y yo le digo a los papás, mire papá, le digo, atrás del televisor, cerquita del televisor hay una cajita blanca que usted mismo paga todos los meses. Desconéctela y guárdela y viera cómo se ponen los cipotes hoy. Cuando usted les quita el internet a los cipotes hoy, parecen que son pescaditos que se ahogan. Y yo he oído cipotes que le dicen a la mamá, mejor pegame, le dicen, porque les duele más que les quite el internet. Escuchó las noticias de hoy, lo que pasó en Nepal. Toda la generación Z derrocó al gobierno, incendió el país porque el país les quitó el internet.
Mire cómo estamos hoy en día. Mire cómo estamos. La disciplina quiere tiempo y es lo que menos tenemos, tiempo. Y la disciplina también quiere ejemplo. Y es lo que hoy en día carece en muchos hogares. Dios puede salvar a una nación, hermanos, a través de unos niños que estén encaminados en el camino de Jesús. También Dios salva a una nación a través de ciudadanos ejemplares que reflejan a Cristo Jesús. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 12. Aquí atrás, leámoslo todo. Dice así: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Cómo tenemos que vivir, hermanos? Una manera de vivir buena entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Seamos buenos ciudadanos. Ni uno dijo amén, pero lo voy a repetir. Tenemos que ser buenos ciudadanos. Todos nosotros tenemos un vecino problemático, ya se fijó, un vecino chismoso, un vecino que dice habladurías, que nos observa, que ahí está. Todos nosotros, levanta la mano, ¿quién no tiene un vecino problemático? Si usted no tiene un vecino problemático, aflíjase, porque es probable que el vecino problemático sea usted y no se ha dado cuenta. Pero todos tenemos un vecino que hace ruido, un vecino que pone la música a todo volumen y usted le compite, ¿verdad? Un vecino que dice malas palabras, un vecino mero brujo, todos. Pero ese vecino problemático no debe ser usted, no debo ser yo, porque yo soy un agente que Dios usa para transformar esta nación. La corrupción comienza con un individuo. La corrupción no comienza con toda un selecto grupo de políticos corruptos. No, comienza por el individuo, pero también la justicia comienza por un individuo. Ejemplo, José en Egipto fue un hombre íntegro que salvó a toda una nación. Daniel, en medio de un imperio pagano, fue fiel y trabajó y trajo testimonio a Dios ante los reyes. ¿Cómo aplicamos eso a nuestra vida, hermanos? Como hijos de Dios hemos sido llamados no solo a creer, sino también a vivir de manera que todo el vecindario glorifique a Cristo Jesús. Imagínese, hermano, que todo un vecindario glorifique a Dios por la forma en que nosotros caminamos, por la forma en que nosotros nos expresamos. Yo he testificado eso hace un tiempo atrás. Yo fui al aeropuerto a traer a un hermano mío y que vino así de sorpresa, y me fui así con un short y unas chanclas, y yo iba algo estresado, molesto. No iba en mi mejor momento, pues. Y cuando llego al aeropuerto, voy viendo que cuando se abre la puerta, aparece la tripulación de un avión. Los ha visto. Y adelante iba, hermano, el capitán, el piloto del avión y el copiloto, con un traje azul impecable, fino, y su gorrito bien bonito que ellos usan, y una maleta. Y cuando se abre la puerta, una gran sonrisa, 4 aeromosas bien bonitas. Se ha visto cómo se visten las aeromosas, ¿verdad? Con sus tacones altos, y los hombres como de 50 y pico de años, canosos pero elegantes, van caminando y se van riendo con toda la gente. Bien lindos ellos. Buenas tardes, ¿qué tal? Y, wow, qué bonito, dije yo, qué bonito. Y en lo que allá se iban desapareciendo, yo viendo al grupo, no crea que solo a las aeromosas, ¿verdad? Cuando ya van allá, el Señor me habló y me dijo: ¿viste la actitud de esa gente? ¿Cómo se visten? ¿Cómo sonríen? ¿Qué espíritu viste en ellos? Que son encargados de llevar gente por los cielos.
¿Cómo crees que debe actuar un hijo de Dios? Mayormente un pastor que es encargado de conducir gente a la patria celestial. Y yo con mis chanclas ahí, hermano, y enojado y mal encarado. Vale la pena, hermanos, que cambiemos nuestra actitud y que nos conduzcamos como embajadores de Cristo Jesús aquí en la tierra. El mundo nos observa y nuestro testimonio debe ser en medio de la oscuridad. Un cristiano debe comportarse con integridad ante la sociedad, mostrando honestidad, respeto y responsabilidad en cada área de su vida. También debemos cuidar la creación, porque el planeta es un regalo de Dios y somos sus administradores, llamados a protegerlo y preservarlo. Me ofende, pero me ofende grandemente. No tiene idea cómo me ofende cuando veo gente que tira basura en la calle. Y se ha fijado que hay gente que va en el bus y para no ensuciar el bus, agarra su basura y la tira por la ventana. En el peor de los casos, digamos, ¿dónde era más preferible tirar la basura? ¿En el bus o afuera? En el bus, porque alguien va a limpiarlo. Pero somos tan irresponsables. Ningún cristiano debe contaminar el planeta. Debemos ser ciudadanos que cuidamos el planeta. Deje de tirar basura. Deje de tirar basura. Su parte de allá afuera de la calle es la que debe estar más limpia. Porque si yo hago esto, el cristiano que vive a la par va a hacer lo mismo. La que vive al otro lado va a limpiar también. Y toda una cuadra va a ser transformada por cristianos limpios. Y toda la manzana va a ser transformada, va a ser limpia. Usted va a Europa y no es sucio, fíjese. No es sucio. Y es que aquí somos tan egoístas que limpiamos nuestro lado y se la tiramos al vecino, ¿verdad? Y allá le dejamos toda la basura a él. Hoy en invierno estamos viendo los resultados. También debemos cuidar la creación de Dios, hermanos. Somos gente que estamos sembrando en un futuro mejor. Cultivarnos en conocimiento y sabiduría nos permite servir mejor. No olvidemos, hermanos, la importancia de la educación, influir con excelencia y ser un ejemplo digno en el reino. Vivamos entonces de tal manera que al ver nuestras acciones la gente glorifique al Padre Celestial. Y ya para terminar, Dios salva a una nación a través de líderes justos y sabios. Primera de Timoteo 2, 1 y 2. Aquí está, mire, dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas por todos los que están ¿a dónde, hermano? En eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dios levanta gobernantes justos como instrumento de su voluntad. En la Biblia aparecen ejemplos: Josías, un rey joven que trajo reforma espiritual; Esther, que fue usada por Dios para interceder y salvar a su pueblo. La iglesia, lo menos que puede hacer la iglesia, hermanos, es orar por los que están allá arriba. Y hoy lo vamos a hacer antes que el culto termine. Vamos a orar por los que están en eminencia. La iglesia también puede apoyar y motivar a Dios a que levante líderes que teman a Dios y gobiernen con justicia. Yo, como pastor, no puedo inducirle al voto a usted a un partido político X, pero sí le voy a decir por quién tiene que votar y por quién no tiene que votar. Usted tiene que votar por todos los cristianos que están en la política. Si un día un cristiano de Torrefuerte se levanta de aquí y me dice: pastor, voy de candidato para diputado, ¿qué vamos a hacer como iglesia Torrefuerte? Lamentablemente, y nuestra idiosincrasia latinoamericana, ¿verdad? Que no hay peor salvadoreño que otro salvadoreño. No hay peor latino, dice, que otro latino que le mete zancadilla. Vamos a apoyarlo. Sí. Vea al que está a la par, puede ser que sea el futuro alcalde de Nejapa. Mírelo, ¿tiene plante de alcalde, sí o no? Claro, ahí está. Sí. Yo, ahora, ¿votaría usted
por un miembro que tiene aquí cerca? ¿Sí o no? ¿Lo veo honesto? Claro que sí. Tenemos que apoyarnos uno. Mire, no vote por bandera. Es el peor de los errores, porque abajo de esa bandera se ocultan un montón de píos, sinvergüenza, ladrones. No. Pero ¿sabe cuál es el problema de nosotros? No leemos, no observamos. Todos los políticos que dicen ser cristianos, pónganlos en la mira. Vean cómo se conduce. La iglesia de Cristo está llamada a orar por las autoridades, a vivir en paz, obedeciendo las leyes justas. En resumen, hermanos, la iglesia puede convivir, respetar y colaborar con el Estado en lo que es justo y bueno, pero jamás puede negociar la verdad del evangelio ni avalar el pecado, aunque esto implique persecución o rechazo. Al decir Dios te salve, patria sagrada, no repetimos una frase cívica nada más, sino levantamos una oración profunda que reconoce que solo Dios puede salvar a nuestra nación. Hemos visto 5 formas en que Dios puede salvar a una nación: cuando su pueblo se humilla, cuando la iglesia se levanta poderosa, cuando la niñez es encaminada a Cristo, cuando los ciudadanos reflejan a Cristo con integridad y honestidad, y cuando los líderes justos y sabios gobiernan bajo el temor de Dios. El país disfruta de paz y prosperidad. Así que, hermanos, entendemos que la salvación de una patria no depende de los gobernantes, sino de las instituciones, ni de las instituciones, sino de un pueblo entero que se rinde a Dios. Salmo 32:12 dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Dios te salve, patria.